Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a abordar la integral de superficie de funciones vectoriales. Fíjense que hay un concepto muy importante de esto de función vectorial que es una representación de un campo vectorial que es mismo una función que a cada punto de la superficie le asigna un vector. Este vector puede ser de cualquier campo magnético, campo, por ejemplo, de velocidades, el que lo vamos a representar, y este campo de velocidades pues en realidad representa un flujo, ¿no? Es un flujo, en realidad es un caudal. El flujo es el caudal en realidad que pasa por la superficie. Fíjense que nosotros tenemos una superficie de este estilo. Fíjense lo que hacíamos antes. Entonces esta superficie, aquí nosotros representábamos antes un diferencial de superficie, un pequeño rectángulo que era el producto de haber hecho el producto vectorial entre dos vectores que son vectores que resultaban de haber nosotros obtenido las derivadas parciales de una función, de una superficie que estaba parametrizada, puede ser esta superficie RV, por ejemplo, y cuando nosotros sacamos este producto cruz, pues obteníamos un vector perpendicular, o sea, podemos ponerla así, perpendicular a estos dos vectores. Fíjense, un vector de este estilo así. Y pues si lo traemos acá hacia afuera, esto de aquí tendríamos algo así. Fíjense, tendríamos esta parte de aquí. Y este vector de aquí, perdón. Este vector era la derivada parcial de R con respecto de V. Y esta es la derivada parcial de U. Y fíjense que si nosotros hacemos esta multiplicación de u por v, pues nos daría un vector normal o perpendicular a estos dos vectores. Que nosotros pues este vector normal es este vector normal de aquí. Y este vector normal pues nosotros le sacábamos la magnitud y era pues resultaba ser esta área de aquí. Y esa área pues nos representaba la diferencial de superficie, que era cuando nosotros hacíamos la integral de funciones escalares, pues era la integral de superficie que era igual a la magnitud de este vector que es producto cruz entre la derivada parcial de r con respecto de u por la derivada parcial de r con respecto de v. Pues hasta ahí habíamos nosotros hecho este trabajo, pero resulta que en un campo que vamos a ver, una función vectorial, hay un campo que representa las velocidades en cada punto con el que se mueve cada partícula. Y esta función vectorial pues puede estar dada pues de la siguiente manera, o representa que a cada punto de la superficie pues le da un vector que le va a representar la velocidad. Si se trata de un campo de velocidades, fíjense, hay muchos vectores que son dados por una función vectorial que tiene este estilo, esta función vectorial que da este campo vectorial de velocidades. Puede tener así este estilo, fíjense, puede ser una función f de x, y, z, cuyas componentes, cada una de sus componentes tienen las tres variables, fíjense. Entonces nos va dando cada una de sus componentes son funciones, por eso es una función vectorial, y este nos da pues un campo vectorial. Fíjense, nosotros vamos a sacar esta parte de aquí, muy importante, de la superficie, que la tenemos ahí, y qué componentes nosotros tenemos. Aquí tenemos el vector normal, este vector normal, que es el vector diferencial de superficie, viene siendo este vector normal, y tenemos un vector velocidad, o que nos da esta función, un vector que representa pues en cada punto la velocidad con el que se va a mover la partícula, que viene dado como este vector. A diferencia, geométricamente, a diferencia de lo que hacíamos en una integral de superficie de vectorial, que sumábamos estas diferenciales de superficie, acá vamos a sumar diferenciales de volúmenes que vienen dados. Por ejemplo, miren, vamos a sumar algo muy importante, un cubo que va a ser construido por la altura
pero por una componente de la altura que viene dado de esta función, de esta velocidad, de este vector velocidad, como la proyección sobre el vector normal. Por ejemplo, miren, esta sería la altura del cubo, que vendría dada como la proyección. Vamos a ponerle con otro color para diferenciar. Fíjense, esta de aquí, esta sería la altura f de n, o sea, una proyección. Y fíjense, si construimos aquí, vamos a construir este cubo que tiene de altura este vector de aquí, sería algo así, este cubo de aquí. Estos pequeños diferenciales de volumen vamos a sumarlos por medio de integral para encontrar el flujo de este, o el caudal de este líquido que pasa por esta superficie. Fíjense que nosotros tenemos algo muy importante, la base, que sería esta área, un diferencial de área, que prácticamente es esto. Por ejemplo, la base, este diferencial de área, ya que la magnitud de este vector nos da esta pequeña área. Entonces, este diferencial de superficie, vamos a ponerlo así, este diferencial de superficie que está en metros cuadrados, si yo lo multiplico por la altura, que sería este f de n, que está dado en esta velocidad en metros sobre segundo y este en metros cuadrados, fíjense que nos va a dar esto de aquí, estas unidades nos va a dar metros cúbicos sobre segundo. Y fíjense que esto es un caudal. Entonces es muy importante tener en cuenta que este diferencial de volumen que estamos consiguiendo es un caudal o un flujo de un líquido. Entonces, fíjense que aquí tenemos algunas particularidades que podemos ver. Este diferencial de volumen, que es igual al caudal, fíjense que es igual al caudal, es igual a, podemos integrar, ¿no es cierto?, esta de aquí, pues, y nos daría la solución, este caudal, podemos integrar aquí. Y fíjense, pero esta particularidad de este f de n, que es la proyección, pues si aquí tenemos un ángulo θ, este ángulo θ viene dado de la siguiente forma. La magnitud de f, fíjense, de esta velocidad, por el coseno de este θ, sería el f de n, y multiplicado por el diferencial de superficie, que en realidad es una magnitud de este vector, y este vector de aquí es este vector, el vector normal. Fíjense que esta caudal o este fluido va a ser igual. Esto de aquí, si lo reubicamos de manera conveniente, fíjense lo que nos va a dar, multiplicado por este diferencial, y el coseno de θ nos da la definición de producto punto. Entonces este caudal sería igual a, miren, al vector velocidad, producto punto por el vector diferencial de superficie, que el vector diferencial de superficie es el vector normal. Fíjense que podemos establecer ya una integral para esta situación. Fíjense, vamos a establecerla. El flujo es igual a la integral doble de la región de la función f de producto punto por n por el diferencial de superficie. Por este diferencial de superficie. ¿Y esto a qué es igual? A la integral doble de la región. Recuerden la región que está parametrizada con u y v, de la evaluación en esta función vectorial de la superficie, de esta superficie, cualquiera que sea, que está parametrizada, esta superficie R que está parametrizada u, v. Esta va a ser la superficie de producto punto por el vector normal y el diferencial de S. Vamos a reemplazar pues aquí el vector normal. Recuerden, para nosotros el vector normal, como lo obtenemos, pero vamos a utilizar el vector normal unitario y vamos también a
a resolver este diferencial. Fíjense lo que tenemos. Este vector normal, recuerden, si lo tomamos unitario, va a ser el vector normal, la derivada con respecto de v, producto cruz, la derivada con respecto de u, voy a ponerlo en orden, uv, sobre la magnitud de este vector, este sería el vector normal unitario, la magnitud de la derivada parcial de u de r con respecto de u por la derivada parcial de r con respecto de u. Y el diferencial de superficie, recuerden, viene dado por lo siguiente, la magnitud de RU por RV du dv. Fíjense que aquí se puede cancelar esto, cancelar, y nos queda finalmente que esta integral de flujo nos queda de una región u, v, va a ser igual a la evaluación de la función vectorial de r de u, v, o sea, de esta función vectorial, de esta superficie, producto punto por este vector norma, producto punto por el vector norma, RU, y esto, aquí miren, diferencial de u por diferencial de v. Esta sería la fórmula que nosotros utilizaríamos para esta integral de superficie de funciones vectoriales. Próximo video vamos a hacer algunos ejercicios referentes al cálculo de integrales de superficies de funciones vectoriales.